David y Saúl. El corazón que Dios escucha. Desde los primeros días del reinado de Saúl hasta la ascensión de David al trono, la historia de estos dos hombres nos revela una profunda lección sobre el corazón humano y la mirada divina. Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido por Dios para liderar a su pueblo, pero con el tiempo su orgullo, su desobediencia y su temor lo llevaron a perder el favor del Señor. David, en cambio, siendo joven y pastor, fue hallado por Dios como un hombre conforme a su corazón. En este contraste se esconde uno de los mensajes más poderosos de toda la Escritura. Dios no mira las apariencias, sino el corazón. El pueblo de Israel había pedido un rey como las demás naciones querían un líder visible, alguien que representara fuerza, estrategia y poder militar. Saúl parecía ser la respuesta perfecta: alto, valiente y de apariencia majestuosa. Sin embargo, detrás de su físico imponente se escondía un corazón inseguro, dependiente de la aprobación humana y propenso al orgullo. Dios le dio oportunidades, le habló por medio del profeta Samuel, lo guió en las batallas, pero Saúl permitió que su corazón se alejara. Lo que comenzó con humildad terminó con rebeldía. Así sucede con muchos creyentes. Comienzan dependiendo del Señor, pero el tiempo y los éxitos les hacen olvidar que la obediencia es más importante que el sacrificio. En contraste, David surge como una figura inesperada. No tenía aspecto de rey, ni procedía de una familia influyente. Era un muchacho pastor, sensible a la voz de Dios, fiel en lo poco, valiente en lo secreto. Mientras Saúl se ocupaba de gobernar con fuerza humana, David aprendía en el campo a confiar en el Dios invisible. Allí, en la soledad del desierto, componía salmos, aprendía a depender del Espíritu y a defender con amor lo que le había sido confiado. Dios forma a sus siervos en el anonimato, en lugares donde nadie los aplaude, pero donde el cielo los observa. Cuando todos miraban la apariencia, Dios ya había mirado el corazón de David. La diferencia entre Saúl y David no fue solo de comportamiento, sino de corazón y relación con Dios. Saúl obedecía parcialmente, justificaba sus errores, y cuando era confrontado por el profeta, buscaba excusas. David también falló, pero cuando pecaba, su corazón se quebrantaba ante el Señor. La diferencia está en cómo respondemos al pecado. El orgulloso lo justifica, el humilde lo confiesa. Por eso Dios rechazó a Saúl pero levantó a David. El corazón de David latía al compás de la misericordia divina, porque sabía que no podía vivir sin la presencia del Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, clamó en el Salmo 51. En ese ruego se revela el secreto de un siervo conforme al corazón de Dios. El contraste entre ambos reyes también nos enseña acerca del trato de Dios con sus hijos. Saúl tuvo oportunidades para arrepentirse. Samuel le advirtió: has obrado neciamente. No guardaste el mandamiento del Señor, pero Saúl prefirió agradar al pueblo. ¿Cuántos creyentes hoy pierden la comunión con Dios por buscar la aprobación humana? David, en cambio, entendía que lo más valioso no era la reputación, sino la comunión. Por eso, aun cuando Saúl lo perseguía injustamente, David no levantó su mano contra él. Tenía poder para matarlo, pero eligió honrarlo. No extenderé mi mano contra el ungido del Señor, dijo. Ese gesto de obediencia y temor reverente reveló su verdadera grandeza. Mientras Saúl se consumía en celos, David crecía en gracia. El Espíritu de Dios había partido de Saúl, y en su lugar vino un espíritu de tormento. Así es el alma que se aparta del Señor. Pierde la paz, vive en sospecha y teme perder el control. Saúl comenzó a envidiar a David porque el pueblo cantaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. La envidia fue su ruina. No soportó ver la prosperidad ajena. Pero el verdadero siervo de Dios no se alegra del mal de su hermano ni se entristece del bien que Dios le concede. David, en su humildad, servía fielmente al rey, tocaba el arpa para calmar su espíritu y combatía sus batallas, sin buscar reconocimiento. Aquí hay una enseñanza profunda. Los que sirven a Dios deben estar dispuestos a bendecir incluso a quienes los persiguen. La relación entre David y Saúl es también un espejo del conflicto espiritual entre la carne y el espíritu.
Saúl representa el liderazgo carnal, dependiente de las emociones, de los impulsos, de la aprobación humana. David representa la obediencia espiritual, la fe que confía en lo invisible, la dependencia total de la guía divina. Mientras uno gobierna por vista, el otro gobierna por fe. Mientras uno teme perder su trono, el otro espera con paciencia la promesa de Dios. Es una lucha que aún ocurre en el corazón del creyente. La carne quiere reinar, pero el espíritu anhela obedecer al Señor. Solo aquel que crucifica su orgullo puede vivir conforme al corazón de Dios. La paciencia de David ante la persecución de Saúl nos enseña sobre el tiempo de Dios. Aunque fue ungido como rey, David no tomó el trono inmediatamente. Pasaron años de prueba, persecución y soledad. Dios no se apresura. Las promesas se cumplen, pero solo cuando el corazón está preparado. David no quiso forzar su destino, prefirió confiar en el plan divino. Mientras Saúl se destruía por su impaciencia, David era refinado por su espera. El proceso de Dios es tan importante como la promesa. Muchos quieren la corona sin pasar por la cueva de Adulam, pero allí es donde se forma el carácter de los verdaderos siervos. Otro aspecto espiritual de esta historia es el perdón. David tuvo múltiples ocasiones para vengarse, pero eligió el perdón. A pesar de ser traicionado, calumniado y perseguido, nunca permitió que el odio contaminara su espíritu. Su ejemplo apunta directamente a Cristo, quien también fue perseguido, rechazado y sin embargo amó hasta el fin. David nos enseña que el perdón no es debilidad, sino fortaleza espiritual. Cuando soltamos el resentimiento, Dios pelea por nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. La madurez espiritual se mide no por cuánto oramos, sino por cuánto perdonamos. La caída final de Saúl y la exaltación de David revelan el principio eterno del reino. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Perdió su corona porque quiso ser protagonista en lugar de siervo. David fue exaltado porque se humilló ante Dios. No fue perfecto, pero siempre buscó restauración. El reino de Dios se establece en corazones quebrantados, no en tronos de poder. El Señor busca a hombres y mujeres que le digan: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La verdadera realeza en el reino de los cielos no se mide por autoridad, sino por obediencia. Cada creyente debe decidir a quién se parecerá más, a Saúl o a David. ¿Viviremos movidos por el temor a perder el control o por la confianza en el Dios que todo lo sostiene? ¿Defenderemos nuestra reputación o esperaremos que Dios nos justifique? El Espíritu Santo sigue buscando corazones sensibles, dispuestos a obedecer aunque cueste. La historia de David y Saúl no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva. El corazón que se exalta será humillado, pero el que se humilla será levantado. El Espíritu de Dios quiere recordarnos hoy que la unción no se mantiene con apariencias, sino con obediencia. Saúl fue ungido, pero perdió la comunión. David fue ungido, y aunque sufrió, mantuvo la presencia. Lo que sostiene al creyente no es el título, sino el altar. Podemos perder el aplauso, pero jamás debemos perder el fuego del Espíritu. El secreto de la victoria está en mantener el corazón alineado con Dios. La historia culmina con la muerte de Saúl y el llanto de David. Aún después de todo el dolor recibido, David lamentó su muerte y honró su memoria. ¡Qué corazón tan puro! Mientras otros se habrían alegrado, David se quebrantó. Es que los verdaderos siervos no celebran la caída de nadie. Ese día, el joven pastor convertido en rey mostró que su reinado estaría marcado por la misericordia. Así como Cristo, el hijo de David, lloró por Jerusalén, David lloró por Saúl. En ese llanto se reveló la naturaleza del reino. El poder del amor vence al poder del orgullo. Hermanos, que esta historia nos inspire a examinar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo como Saúl, guiados por el miedo, la apariencia y la envidia? ¿O como David, dependientes de Dios, humildes, agradecidos, con un corazón que perdona? Dios no busca perfección, busca sinceridad. Él quiere formar en nosotros un corazón que lo ame más que a la victoria,
que prefiera su presencia antes que la corona, que escoja obedecer antes que sobresalir. Que aprendamos a decir como David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él está con nosotros, no necesitamos defendernos. Si Él nos ha escogido, ningún Saúl podrá detener nuestro llamado. La prueba puede ser larga, pero la recompensa es eterna. Los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Que cada creyente entienda que la verdadera grandeza está en servir con humildad, y que el trono espiritual pertenece a los que han aprendido a depender de Dios en la cueva, en el desierto y en la persecución. Cuando llegue tu momento, Dios mismo te levantará. Hasta entonces, permanece fiel, perdona, sirve y adora. Así como David fue exaltado en su tiempo, también tú lo serás, si mantienes tu corazón conforme al corazón de Dios. Señor y Dios eterno, hoy venimos ante ti reconociendo que muchas veces hemos sido como Saúl, impacientes, inseguros, temerosos de lo que otros piensan. Perdónanos por las veces en que hemos desobedecido tu voz buscando complacer al mundo. Purifica nuestro corazón de toda soberbia y enséñanos a esperar tu tiempo, así como David esperó. Que no corramos tras coronas humanas, sino tras tu presencia. Padre, forma en nosotros un espíritu sensible a tu dirección. Que podamos servir aún a quienes nos hieren, que aprendamos a perdonar sin guardar rencor. Danos el corazón de David, que supo amar en medio de la persecución, que prefirió la obediencia al poder y que valoró más tu presencia que cualquier trono. Líbranos del espíritu de Saúl, del celo, de la envidia, del deseo de controlar lo que solo tú puedes gobernar. Señor, fortalece nuestra fe. Cuando nos sintamos perseguidos o olvidados, recuérdanos que tú estás obrando en secreto. Que las cuevas de la prueba sean nuestros altares de adoración. Que no se apague el fuego de tu espíritu en nosotros. Renueva nuestras fuerzas, restaura nuestra esperanza, y danos la paz que solo tú puedes dar. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de David, te pedimos que formes en nosotros un corazón conforme al tuyo. Que al final de nuestro caminar podamos decir: he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Amén.